Dios les bendiga, amigos y hermanos. Les saluda un amigo y servidor del Señor Jesucristo, Ángel Stewart Ambuludi Robles. Estoy aquí nuevamente por la misericordia de Dios para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios de un tema muy importante que dice: velad, porque no sabéis a qué horas vendrá vuestro Señor. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Versículo 35. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Querido amigo que me escucha, Cristo Jesús el Mesías, Él viene pronto. Él está a punto de recoger a su iglesia pura, sin mancha y sin arruga en el día del arrebatamiento. Por eso aquí Él nos dice en su palabra que velemos en todo tiempo. Que, querido amigo, que estemos preparados en santidad, que estemos, querido amigo, apartados del mundo, que estemos apartados y renunciemos a toda obra de las tinieblas y estemos, querido amigo, día tras día vueltos al Señor en la luz del Señor Jesucristo. Cristo Jesús el Mesías, Él no tarda en venir. Su venida es ya, querido amigo. La venida del Señor Jesucristo puede ser hoy, mañana, el siguiente mes. Puede ser el año que viene, no lo sabemos. La palabra de Dios dice aquí en el Evangelio de San Marcos capítulo 13 versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La Biblia aquí nos dice que ni aun los ángeles que están en el cielo no saben cuándo el Señor Jesucristo va a venir. Solo el Padre, el Todopoderoso, Él sabe cuándo Jesús el Mesías va a venir. Jesús el Mesías, querido amigo, está hoy ya llamando a empezando desde la iglesia, querido amigo, y llamando a la gente también inconversa de afuera a volvernos a Dios, porque su venida es ya. En estos tiempos nosotros tenemos día tras día que estar preparados en santidad. Tenemos que estar, querido amigo, apartados totalmente del mundo, a renunciar a las obras de la carne y buscar los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto tiene que implantarse aquí en nuestro corazón. Tenemos, querido amigo, que estar limpios de toda mancha de pecado. Jesús el Mesías, Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, para, querido amigo, a recoger, para llevársela con Él al cielo, arriba a las bodas del Cordero. Jesús el Mesías está llamando a todos los creyentes de todo el cuerpo de Cristo a que estemos apercibidos, a que estemos alertos, a que estemos, querido amigo, buscando cada día la presencia de Dios, a que estemos en ayunos, a que estemos en oración, a que estemos en vigilia, a que estemos en guardia, porque el tiempo está cerca, querido amigo. Escuche por favor lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos, querido amigo, que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos. Lamentablemente, querido amigo, hoy en este mundo entero la maldad del hombre humano cada día más incrementa. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lamentablemente el Señor Jesucristo aquí nos dice, querido amigo, que nos despertemos, dice, y nos levantemos de entre los muertos, y que nos alumbrará Cristo. Lamentablemente, querido amigo, el pueblo cristiano, la mayoría, no estamos ni orando, ni ayunando, ni velando, ni preparados para el día cuando suene la trompeta. Cristo Jesús el Mesías nos lleve al cielo cuando Él venga. Lamentablemente aún muchos, querido amigo, antes de ir a la iglesia, cogimos, nos discutimos, nos peleamos. A veces, querido amigo, no nos amamos unos a otros. Lamentablemente, a eso no agrada a Dios, querido amigo. Nosotros cuando estábamos en el mundo, practicábamos antes eso, pero ahora, querido amigo, la Biblia mismo dice en Santiago capítulo
Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice clarito en este versículo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso, querido amigo, nosotros, querido amigo, el Señor Jesucristo por su misericordia nos sacó a nosotros de las tinieblas a la luz suya, querido amigo. Jesús el Mesías, Él ya vino, pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí, querido amigo, para salvarnos a todos de la condenación del infierno y de otro lugar mucho más peor, que es el del lago de fuego y azufre. Y el Señor Jesucristo aquí nos dejó su manual de vida, su palabra, para que nosotros, querido amigo, meditemos en ella, para que nosotros pongamos en práctica su palabra, para que nosotros obedezcamos a sus mandamientos, para que nosotros, querido amigo, estemos todo el tiempo en guardia, en vigilia, estemos en oración. Lamentablemente, querido amigo, la mayoría del pueblo cristiano, querido amigo, no quiere lamentablemente buscar de Dios. Lamentablemente la mayoría del pueblo cristiano no está consagrado a Dios, no está viviendo en santidad, no está percibido de las cosas, querido amigo, que están pasando hoy en el mundo. Lamentablemente la mayoría del pueblo cristiano no se da cuenta que la venida del Señor Jesucristo está cerca, que el Señor Jesucristo en cualquier momento venga y se lleve con él a su iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Lamentablemente la mayoría del pueblo cristiano están como las vírgenes insensatas. Querido amigo, ¿qué es ser insensato? Aquellos que todavía están en las obras de la carne, aquellos, querido amigo, que están todavía su corazón más en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Jesús el Mesías nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2 que pongamos la mirada, querido amigo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, querido amigo. Todo lo que está aquí en la tierra, querido amigo, en esta tierra es temporal, es pasajero, es, querido amigo, lo que se acaba. Vamos, querido amigo, lo que dice aquí en Primera de Juan, querido amigo, capítulo 2 versículo. Escuche por favor lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Dios aquí nos dice en su palabra que no amemos al mundo, porque, querido amigo, todo lo que hay aquí en este mundo, eso se acaba, eso es temporal, eso es pasajero. Querido amigo que me escucha, querido amigo, aquí en la tierra, en este mundo, como sé, las riquezas, las famas, la fortuna, los lujos de esta vida, las posesiones, eso, querido amigo, es temporal, es pasajero, es momentáneo, pero la Biblia dice: y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche por favor lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17: y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él quiere que nosotros pongamos en práctica su palabra. Que nosotros, querido amigo, estemos totalmente consagrados a Él. El Señor Jesucristo, el que dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome con su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Dejar el mundo, querido amigo, dejar el pecado, dejar lo que no se agrada. No, querido amigo, unirnos con la gente del mundo. Lamentablemente, querido amigo, nosotros no podemos participar a lo que la gente del mundo hace. Si tú estás trabajando en un trabajo donde tus compañeros de trabajo, a ellos les gusta el baile, les gusta el chupe, les gusta las farras, las parrandas. Si a ellos les gusta, querido amigo, las obras de la carne, lamentablemente tú tienes que ser luz para ellos, predicarles el evangelio. Ellos tienen que venir a ti y no tú irte con ellos, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 4:
oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por más que nosotros estemos en una iglesia cristiana, por más que tú estés en una iglesia cristiana todos los domingos, no fallando, pero si tú el resto de la semana estás participando en lo que tus compañeros que son del mundo, en las obras de la carne, lo que hacen ellos, lamentablemente, tú eres un enemigo de Dios. Aunque te enojes conmigo, hay que decir la verdad. Por eso, nosotros, querido amigo, tenemos que ser la luz para la gente inconversa de afuera. Por eso el Señor Jesucristo dice, ustedes son, que nosotros somos la sal, querido amigo, de la tierra, que nosotros somos la luz, querido amigo, en medio de las tinieblas. Nosotros, querido amigo, tenemos que predicar, compartir, hacerles conocer del Señor a toda la gente inconversa de afuera. Nosotros tenemos que ir a rescatar esas almas en el nombre de Jesús, para que, querido amigo, esas almas se salven, para que esas almas, la gente inconversa, no se vayan, querido amigo, al infierno. El Señor Jesucristo, querido amigo, hoy está haciendo el llamado al arrepentimiento, principalmente a la iglesia cristiana y toda la gente inconversa de afuera, para que la gente se arrepienta, para que la gente se prepare en santidad, para cuando suene la trompeta, querido amigo, irnos con Cristo Jesús el Mesías al cielo. El Señor Jesucristo aquí nos dice, aquí en este versículo que impacta, Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, dice, que no amemos, querido amigo, las cosas del mundo, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, como ser sexo, drogas, borracheras, parrandas, fornicación, como ser, querido amigo, deleites de la carne, fiestas paganas, paganismo. Esas son cosas del mundo, que eso es terrenal, que eso es pasajero, que eso, querido amigo, se acaba. Pero aquí dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que es hacer la voluntad de Dios, querido amigo, nuestra santificación, como dice el Señor Jesucristo, vuestra santificación, que tenemos que caminar, que vivir conforme al Espíritu y no a la carne, porque el Espíritu Santo, querido amigo, nos guía a la santidad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Por eso nosotros, querido amigo, tenemos que permitir que los frutos del Espíritu Santo se implanten en nuestro corazón y den frutos en abundancia, querido amigo, que den frutos como ser amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros, querido amigo, tenemos día tras día que estar apartados del mundo y vueltos a Dios y buscar la santidad de Dios. Jesús el Mesías, querido amigo, Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, a llevársela con Él en el día del arrebatamiento. Y como te dije, que querido amigo, que si tú estás en una iglesia cristiana, por más que tú te llames cristiano o cristiana, si tú estás todos los domingos en la iglesia cristiana, pero el resto de la semana tú estás ahí participando con tus amigos, compañeros de trabajo que son inconversos, practicando lo que ellos hacen, las cosas del mundo, lamentablemente tú estás apartado de Dios. Por eso escuche por favor lo que dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 8. Escuche por favor lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El cristiano, querido amigo, que es nacido de nuevo, que se entregó de verdad al Señor Jesucristo y lo aceptó en su corazón como su Salvador personal, pasa a ser nueva criatura. Ya no practica las cosas, querido amigo, antes del mundo, como ser mentir, engañar, robar, estafar, murmurar, andar en el chisme. Ya no practica eso porque pasó a ser nueva criatura. Pasó de muerte a vida, querido amigo. Por eso, querido amigo, toda la humanidad, ante la presencia de Dios, somos pecadores. Somos pecadores, querido amigo, por causa del pecado de Adán y de Eva. Pero aquí escuche por favor lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todos nosotros, querido amigo, por el pecado de Adán y Eva, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo, querido amigo, cuando Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón como el único Salvador personal, pasamos de muerte a vida. El Señor Jesucristo nos redimió, el Señor Jesucristo nos levantó, el Señor Jesucristo nos convirtió en nueva criatura. Entonces cada uno, el Señor Jesucristo, y aquí, no, el querido amigo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que ser bien agradecidos con el Señor, querido amigo, estar todos los días dándole gracias al Señor Jesucristo por haber dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y no, querido amigo, apartarnos de Él, no volvernos al mundo, no volvernos, querido amigo, atrás. El Señor Jesucristo dice en San Lucas capítulo 9, versículo 62, que aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Aquel, querido amigo, que se vuelve al mundo, aquel que por su cobardía, aquel que no soporta las pruebas, aquel que no soporta la persecución por causa del Señor Jesucristo y se vuelve al mundo, no es digno del reino de Dios. Jesús el Mesías, querido amigo, Él está pronto a venir a llevarse con Él a su iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Jesús el Mesías, Él viene pronto y Él quiere que estemos totalmente en santidad, preparados como las vírgenes sensatas, prudentes, que como dice la Biblia, que cuando llegó el esposo, querido amigo, todos entraron al cielo con el Señor Jesucristo. Nosotros, querido amigo, cada día tenemos que meditar. Nosotros entre semana tenemos, querido amigo, que estar día tras día compartiendo el Evangelio, o sea que tú estés en la universidad con tus compañeros de universidad, en el trabajo con tus compañeros de trabajo, o usted, hermano, hermana, que me escuche, le comparta el Evangelio a sus vecinos de al lado. Y querido amigo, cuando ellos, querido amigo, estén, querido amigo, en las fiestas paganas, la gente y conversa, nosotros no debemos participar lo que hacen ellos, querido amigo. Por eso el Señor Jesucristo, el querido amigo, dejó el gran mandamiento que compartamos su bendita y santa palabra. La Biblia dice en el Evangelio de San Marcos capítulo, querido amigo, vamos a la palabra de Dios, lo que dice aquí, querido amigo, en San Marcos capítulo 8, versículo 38. Escuche por favor lo que dice la Biblia en San Marcos capítulo 8, versículo 38. Escuche por favor lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 8:38. Escuche por favor lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra de Dios, querido amigo, lo que dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 8, versículo 38. Versículo 38, Sí, disculpe, 8:38, ya la encontré. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice el que se avergonzare de mí. Nosotros, querido amigo, no tenemos que avergonzarnos, querido amigo del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser testimonio en medio de la gente inconversa. Nosotros tenemos que hablar a todos de la salvación del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que cumplir con la comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo en San Marcos capítulo 16, versículo 15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros, querido amigo, cada día tenemos que estar ganando almas para Cristo. Porque Jesús el Mesías, el querido amigo también, si nosotros no hablamos, querido amigo, a la gente de la salvación del Señor Jesucristo, Dios va a demandar esa sangre, querido amigo. Pero nosotros, como digo aquí, tenemos, como aquí estoy explicando, tenemos, querido amigo, que velar en todo tiempo, porque el Señor Jesucristo, Él viene pronto. Jesús el Mesías, Él viene pronto, y lamentablemente hoy en la mayoría de las iglesias cristianas, no digo en todas, en la mayoría,
No se está predicando sobre estos temas, querido amigo, del arrebatamiento. No están alertando, querido amigo, desde los púlpitos que Cristo está a punto de recoger a la iglesia pura, sin mancha y sin arruga, de que Jesús puede venir en cualquier momento. Lamentablemente muchos, querido amigo, en las iglesias cristianas, en la mayoría están solo predicando, querido amigo, de la prosperidad. Querido amigo que me escucha, no tiene de malo, querido amigo, ser bendecido. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Nosotros, querido amigo, hoy en este tiempo tenemos que más buscar el corazón de Dios. Tenemos, querido amigo, que nosotros clamarle al Señor Jesucristo que cada día nos llene de su presencia, nos llene de su Santo Espíritu, que nos levante, que nos ayudes. Y lo demás el Señor Jesucristo Él se va a encargar de bendecirnos y ayudarnos. Pero lamentablemente hoy en la mayoría de las iglesias cristianas, querido amigo, están predicando solo de pura bendición, solo de puro, querido amigo, amor. Pero lamentablemente no se está predicando santidad, no se está predicando en contra del pecado, no se está predicando, querido amigo, en contra de la tibieza. Por eso el Señor Jesucristo el que dice, vamos, querido amigo, a lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo, eso lo que dice aquí, la bendita y poderosa palabra de Dios. Lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dese cuenta lo que dice. Que el Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento, Él a los tibios los va a vomitar de su boca. ¿Qué significa el tibio? Aquellos que están a medias tintas con el Señor, aquellos que están con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo, que lamentablemente solo son calientas bancas en los templos cristianos, aquellos, querido amigo, que lamentablemente no hacen la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no el que dice, sino aquel que hace, aquel que pone en práctica su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, querido amigo, está haciendo un llamado a todo el pueblo cristiano a prepararse en santidad, a que el ser humano se consagre, a que la iglesia, querido amigo, hoy busque a Dios más que a nada, porque los tiempos, querido amigo, cada vez están más peligrosos. Y querido amigo que me escuche, nosotros los predicadores tenemos que en estos tiempos estar predicando profecía bíblica, querido amigo, a la gente, alertándoles para que la gente busque a Dios, para que la gente, querido amigo, se aparte del mundo y se vuelva, querido amigo, a Dios, se vuelva a las sendas antiguas y ya no, querido amigo, esté en las cosas del mundo. Escuche, por favor, lo que dice aquí en Romanos, querido amigo, capítulo 8. Vamos a la palabra de Dios, a Romanos, querido amigo, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, dice 8. Escuche por favor, dice, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Escuche por favor lo que dice este versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dese cuenta, dice, aquí Dios dice en su palabra, que nosotros ya no vivimos, querido amigo, según la carne, sino según el Espíritu, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso, querido amigo, el Espíritu de Dios nos guía a la santidad. El Espíritu de Dios, querido amigo, mora en vosotros en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús el Mesías en nuestro corazón como el único Salvador personal. El Espíritu Santo viene, querido amigo, a hacer morada en nosotros. Por eso el Espíritu Santo, querido amigo, nos guía a la santidad. Por eso dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por más, querido amigo, que cuántas personas hoy en las iglesias cristianas estén metidas tantos años, tanto tiempo, pero si lamentablemente no nacieron de nuevo, no tuvieron una relación personal con Jesús el Mesías, y lamentablemente no tienen el Espíritu de Cristo. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él.
querido amigo que me escucha, Jesús el Mesías, Él viene pronto. Y si tú estuviste en el, querido amigo, en un tiempo en la iglesia cristiana y por algún mal testimonio que viste, te apartaste de Dios, retorna nuevamente a Cristo Jesús el Mesías. La Biblia que nos dice que pongamos la mirada en Cristo Jesús el Mesías, que Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús el Mesías y no en el hombre, querido amigo, porque lamentablemente todos los seres humanos ante la presencia de Dios pecamos, fallamos de alguna manera, pero todos nosotros todos los días pasamos al Señor Jesucristo pidiéndole que nos perdone nuestros pecados, que nos lave con su sangre, que nos haga íntegros, querido amigo, delante de la bendita y santa presencia de Dios. Jesús el Mesías hoy en estos tiempos está llamando a que velemos, a que oremos en todo tiempo, a que estemos preparados en santidad. Los tiempos, querido amigo, se están acortando cada vez más y más y tenemos, querido amigo, que aprovechar bien los tiempos porque los días son malos, los días son peligrosos. Nosotros cada uno debemos darnos cuenta cómo la maldad hoy cada día del hombre se va incrementando. Hoy, querido amigo, estamos viviendo como los días de Noé, como dice la Biblia en Mateo 24, versículo 37, que estos días serán como en los días de Noé, que la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Que también dice la Biblia en San Lucas capítulo 17, versículo 28, que estos días serán como Sodoma y Gomorra, que tampoco la gente no entendió hasta que vino el fogonazo del cielo de parte de Dios y los destruyó a todos. Así dice que será, querido amigo, cuando el Señor Jesucristo se manifieste en estos tiempos. Jesús el Mesías, Él viene pronto. Y Jesús el Mesías, querido amigo, Él no tarda en venir. Y yo, querido amigo, no queremos que el Señor Jesucristo nos encuentre en a medias con Él, en tibieza, querido amigo. Que Él no nos encuentre, querido amigo, llevando una vida doble. Que Él no nos encuentre en pecado, porque lamentablemente, si Él nos encuentra así, en a medias tintas con Él, seremos, querido amigo, dejados atrás del día del arrebatamiento. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 que Él a los tibios los vomitará de su boca. A los tibios significa, querido amigo, la gente que está, querido amigo, que está a medias con el Señor, que están con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Nosotros, querido amigo, tenemos que decidirnos a quién vamos a servir, si a Dios o al mundo. Por eso, querido amigo, escuche lo que dice aquí la bendita y santa palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, escuche por favor lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Querido amigo que me escuchan, toda persona, querido amigo, que esté en pecado, así se llame cristiano, está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pecado, querido amigo, es lo que nos aparta de la gloria de Dios. Pero en el momento en que nosotros volvemos a Cristo, en el momento en que nosotros, querido amigo, nos entregamos a Dios de corazón, el Señor Jesucristo, querido amigo, nos vuelve nuevo, nos convierte en vivos espirituales. Por eso dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Por eso, querido amigo, nosotros día tras día tenemos que estar, querido amigo, buscando la presencia de Dios, preparados, alertos en santidad. Tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo y renunciar al mundo totalmente. Aquí la Biblia dice en Romanos 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice. Es vida y paz, dice, ocuparse del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da vida, querido amigo. El Espíritu Santo, querido amigo, es el que nos levanta para cada día, querido amigo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a la santidad. El Espíritu Santo, querido amigo, nos hace, querido amigo, el Espíritu Santo nos consuela. Hoy en estos tiempos, querido amigo, cada uno de nosotros tenemos que estar, querido amigo, ser, querido amigo, unos verdaderos hijos de Dios. Nosotros, querido amigo, totalmente tenemos hoy en estos tiempos que renunciar a las obras de la carne, a las obras, querido amigo, de la carne, y renunciar a este mundo, querido amigo, donde mora la maldad, las tinieblas, el pecado. Escuche por favor lo que dice, querido amigo, aquí la palabra de Dios, querido amigo, en Romanos capítulo, aquí Romanos
Romanos capítulo 15 dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Dese cuenta. Dice que nosotros ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción para clamar Abba Padre. Nosotros, querido amigo, cuando aceptamos a Cristo Jesús el Mesías en nuestro corazón como el único Salvador personal, pasamos de muerte a vida. Nuestro Señor Jesucristo, querido amigo, Él vino, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús el Mesías, Él en estos tiempos está haciendo el llamado totalmente a pastores, a misioneros, evangelistas, líderes, querido amigo, a buscar a Dios. El Señor Jesucristo, querido amigo, Él quiere que estemos todo el tiempo vividos, apartados para Dios, en todo tiempo, en todo momento, sea que tú estés en tu trabajo en la universidad o en los quehaceres de tu casa, pero ahí tenemos que estar en comunión con Dios. Nosotros, querido amigo, antes de acostarnos tenemos que orar, tenemos que meternos, querido amigo, en presencia de Dios. También, querido amigo, es necesario también entre semana congregarnos en la iglesia, querido amigo. No solo el domingo, sino también entre semana para ahí, querido amigo, estar buscando la presencia de Dios. Llenarnos del fuego de su Santo Espíritu, querido amigo, para incluso por medio del Espíritu Santo vencer la tentación, vencer las obras de la carne, vencer, querido amigo, al enemigo. Por eso, querido amigo, hoy en estos tiempos, los tiempos se están poniendo más peligrosos, duros y difíciles. Escuche, por favor, querido amigo, lo que dice aquí en Efesios, querido amigo, capítulo 5. Escuche, por favor. Efesios capítulo 5. Dice, Efesios capítulo 5. Lo que dice la bendita y poderosa palabra, Efesios capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino en el cual no hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice, ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos da su Espíritu sin medida. Querido amigo que me escucha, nuestras lámparas en estos tiempos tienen que estar ardiendo, querido amigo, de la presencia de Dios. Tienen que estar encendidas, querido amigo. Por eso el Señor Jesucristo, Él viene a llevarse una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, en santidad, querido amigo. Por eso el Señor Jesucristo en el día del arrebatamiento, como Él dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, que Él, querido amigo, a los tibios, querido amigo, los dejará atrás del arrebatamiento. Él se va a llevar, querido amigo, a los fieles, a los consagrados, a los que están, querido amigo, todo el tiempo en la presencia de Dios. Por eso, querido amigo, el verdadero cristiano de Dios, el Hijo de Dios, el que se consagra de verdad, él sufre persecuciones, él tiene ataques, querido amigo, del enemigo. Él, querido amigo, el verdadero cristiano, pese a las pruebas, a las circunstancias, pese a los problemas, querido amigo, de esta vida, busca al Señor en todo tiempo, ora, vigila, ayuna, está en guardia, está orando, velando, para irse con el Señor Jesucristo al cielo. Querido amigo que me escucha, la palabra de Dios dice aquí lo que dice, querido amigo, aquí en Apocalipsis. Vamos a la palabra de Dios, aquí a la palabra de Dios, lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo.